Continuamos en Comarcal Televisión, ahora en este bloque dedicado a lo que es la campaña electoral. En esos comicios nos vamos a centrar de las elecciones europeas que se van a desarrollar el próximo domingo, el 9 de junio, que son tan importantes para la comarca del Valle del Guadalentín y también para el municipio de Lorca. En este bloque han ido pasando diferentes protagonistas de todas y de cada una de las formaciones políticas que concurren a esas elecciones del próximo 9 de junio al Parlamento Europeo. Hoy es el turno para el secretario de organización del Partido Socialista, José Ángel Ponce, que nos acompaña ya en el plató de Comarcal Televisión. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo afrontáis estos comicios, cómo afrontáis estas elecciones del próximo 9 de junio? Bueno, pues como siempre que se convocan unas elecciones, con mucha ilusión, con muchas ganas de dar a conocer el proyecto que en este caso plantea el Partido Socialista en esta convocatoria para decidir el futuro de la Unión Europea de los próximos 5 años y sobre todo pues para animar a que toda la gente participe. Yo creo que cada vez que se convocan unas elecciones es muy importante movilizar a la ciudadanía, es importante que todos los ciudadanos, con independencia de donde residan, aprovechen esa oportunidad, ese derecho a ejercer su voto y, por supuesto, estas próximas elecciones, como todas, son muy importantes porque en este caso pues decidimos el futuro de la Unión Europea de los próximos 5 años. En unas elecciones europeas que no sé si tenéis la sensación de que a lo mejor lo que es la ciudadanía no le da tanta importancia, ¿no? Relevancia como si fueran unos comicios municipales o incluso nacionales. Por eso es muy importante que los partidos demócratas, que nos encanta y que participamos del juego de la democracia, animemos a cada vecino a que ejerza el derecho al voto y que desde luego insistamos en que todas las elecciones, cada vez que se pone una a una, es importante que todo el mundo participe. Y por eso también planteamos desde el Partido Socialista una campaña positiva, propositiva, también austera, porque también creo que son momentos en los que también es importante aplicar esa austeridad necesaria también en este tipo de procedimientos electorales y sobre todo una campaña cercana y honesta. Yo creo que la gente lo que tiene que esperar de cualquier partido es honradez, es honestidad y es verdad. Y en ese sentido aprovechamos estos 15 días para dar a conocer todas nuestras propuestas, para que sepa la gente lo que se juega en estas próximas elecciones europeas y desde luego, si me permite la apreciación, yo no voy a hacer lo que en esta misma silla hizo hace unos días la candidata, mejor dicho, la representante del Partido Popular, la secretaria general del PP lorquino, que en 14 minutos que duró la entrevista no fue capaz de aportar ni una sola propuesta, únicamente se limitaba a hablar de cuestiones que no se deciden en estas elecciones, de cuestiones como la amnistía o Puigdemont, por cierto, amnistía y Puigdemont, que desde luego no solo no se deciden en el Parlamento Europeo, no son cuestiones que se debatan en el Parlamento Europeo, sino que además el propio líder del PP ya asomaba la patita estos días diciendo y reconociendo que lo mismo muy pronto le harán falta los votos de Puigdemont para investirse como presidente y para ocupar el poder. Desde luego quiero insistir en que esta campaña lo que debe primar es la verdad, la honestidad, recordar a la gente lo que nos jugamos y desde luego apartar la confrontación, el odio y los bulos. Y yo creo que del PP, del principal partido de la derecha española, se espera mucho más, se espera que aparte la confrontación, creo que eso es más propio de los partidos extremistas y creo que sería importante que aunque fuese en esta campaña también se centrara en recordar lo que nos jugamos todos los ciudadanos de Lorca en estas próximas elecciones europeas. En eso desde luego el Partido Socialista va a poner mucho empeño. ¿Y qué nos jugamos en estas elecciones europeas? ¿Cuáles son algunos de los asuntos importantes que a lo mejor ahora el ciudadano está en casa y que ustedes quieren remarcar? Efectivamente, yo quiero centrarme en lo importante, en destacar qué nos jugamos el próximo 9 de junio en estas elecciones europeas. Por lo pronto, para el Partido Socialista es fundamental defender los valores que siempre han representado la Unión Europea, un proyecto solidario, un proyecto que abandera la justicia social y que sobre todo defiende políticas sociales para proteger a todos los sectores de la ciudadanía. Y en este sentido, creo que basta con echar la vista atrás en estos últimos 5 años y destacar la importancia que tiene Europa en el día a día de la gente. Sin ir más lejos, la fortaleza del proyecto europeo que defiende el Partido Socialista ha permitido, por ejemplo, poner en marcha ese Plan Nacional de Vacunación, financiado también con fondos europeos, que nos ha salvado de la pandemia por el COVID-19. También ha permitido que el Gobierno de España pueda, por ejemplo, aplicar soluciones a la crisis derivada de la pandemia, como pueden ser los ERTE, la ayuda a los emprendedores, a los autónomos, que ha permitido sostener la economía de esos pequeños y medianos negocios en los peores momentos que se recuerdan de nuestra historia reciente. También esa solución ibérica que abanderaba a nuestro presidente Sánchez a nivel europeo y que ha sido secundado por muchos países y que a día de hoy esa solución ibérica, al igual que también ese alargamiento de las energías renovables, permite que a día de hoy España tenga una de las energías más limpias y más baratas de todo el continente europeo. Y cuestiones también fundamentales como la defensa de los derechos, de las libertades, de las oportunidades o del feminismo.
Todo eso nos jugamos frente a otros partidos que defienden todo lo contrario, defienden el retroceso, defienden la austeridad y la precariedad frente al avance social. No me puedo dejar también algo muy importante que queremos poner en valor y que precisamente nos jugamos en estas próximas elecciones. Esos fondos europeos que se han conseguido gracias también al liderazgo del presidente Sánchez en la Unión Europea, que ha liderado la receta social para superar una crisis con mayor fortaleza y que, sin ir más lejos, ha servido para que España se beneficie de cerca de 166.000 millones de euros, que no solo han generado mejoras y han servido para reindustrializar nuestra economía, sino que también han servido para que a día de hoy España tenga la cifra de trabajadores más altas de su historia. Hoy precisamente se daba a conocer esa estadística donde España ya supera los 21,3 millones de trabajadores y trabajadoras. Es algo que desde luego tenemos que destacar, nos tenemos que sentir muy orgullosos y lástima que frente a un partido y a un presidente como Sánchez y como es el PSOE, que ha conseguido esa financiación europea que permite que hoy España tenga 21,3 millones de euros, pues frente a eso tengamos a un PP completamente desnortado y que solo se le conoce por haber ido precisamente a Bruselas a criticar a España, a votar en contra de esos fondos europeos y, en definitiva, a hablar más de su país. Creo que es poco patriótico el quien dice abanderar un país cuando lo que hace es irse al Parlamento Europeo a criticar precisamente esa financiación que permite que a día de hoy tengamos cifras históricas en cuanto a generación de empleo. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas o iniciativas para el sector primario? Hoy el Partido Popular ha tenido un acto en Lorca precisamente y han dicho que ellos son la solución al campo y a la ganadería en la comarca. Bueno, quiero recordar que, sin ir más lejos, y lo decía al principio, en 14 minutos que duró una entrevista hace una semana, fueron incapaces de aportar ninguna propuesta. Por eso, frente a las palabras vacías, a las palabras huecas, al odio, que también, por desgracia, estamos viendo que hay demasiada crispación en la política, frente a eso, el PSOE representa la opción serena, la alternativa segura, seria, responsable, y desde luego no me duelen prendas en decir que el PSOE es el partido que más y que mejor defiende la agricultura y la ganadería, porque sabemos que es el pilar fundamental de la economía del municipio de Lorca. Y lo decimos con la solvencia y la experiencia que nos da el trabajo bien hecho. Y sin ir más lejos y por aportar un dato muy significativo, cuando gobierna el PSOE a nuestro campo no le falta agua. Somos conscientes de que nuestra zona, el sureste español, es deficitario en cuanto a precipitaciones, pero cada vez que gobierna el Partido Socialista significa que se dota de los recursos hídricos necesarios, y me refiero a los envíos periódicos mensuales del trasvase Tajo Segura, que para nosotros, para los socialistas, es intocable, y por supuesto también a esa inversión histórica que ha permitido levantar desaladoras para aportar esa suficiencia hídrica que necesita nuestro campo. Por supuesto somos conscientes de que el campo necesita más soluciones, más medidas, nuestros agricultores así lo reclaman, así como también nuestros ganaderos, y por eso nos jugamos mucho también a nivel europeo en esta cuestión. Es fundamental concentrar el voto al Partido Socialista, por ejemplo, para blindar la PAC, la Política Agraria Común, que ha permitido proteger a nuestra agricultura y a nuestra ganadería en los peores momentos, y que es necesario que, como digo, consigamos no solo mantener lo que es, sino mejorarlo. Como dato, quiero aportar que en el último periodo, desde el 21 al 27, la PAC contempla una inversión por ejecutar de 375.000 millones de euros. Es decir, en términos absolutos estamos hablando de que un tercio de la financiación de la Unión Europea va destinada a la política agraria, esa que permite proteger a nuestros agricultores y ganaderos. En ese sentido, el PSOE lo que propone como medidas concretas es no solo blindar la PAC y garantizar una inversión suficiente durante el periodo siguiente, del 28 a 2034, sino que también, y quiero subrayar esta propuesta, garantizar también que cuando un agricultor o un ganadero tenga que acudir a esta convocatoria de ayuda de la Política Agraria Común, no se pierda en tanta burocracia. Somos conscientes de que muchos de nuestros agricultores se ven envueltos en esa maraña burocrática que hace que muchos de ellos no puedan beneficiarse de estas ayudas. En este sentido, lo que hace el PSOE en estas próximas elecciones es proponer una única solicitud, unificar todo en un único registro, para que, como digo, se solventen todas esas trabas burocráticas que hacen que, por desgracia, muchos de nuestros agricultores no se puedan beneficiar de esa política tan ventajosa que el PSOE defiende, como es la Política Agraria Común, que, como digo, solo en estos últimos 5 años supone una inversión de 375.000 millones de euros para proteger a nuestros agricultores y ganaderos. ¿Y qué materias llevan, por ejemplo, también para la juventud? Habrá muchos jóvenes preocupados y yo me imagino que también en Europa habrá muchas alternativas y muchas propuestas. Cuando hablamos de Europa parece que hablamos de un ente abstracto. Europa es Lorca, es la región de Murcia y es nuestro país, es España.
Y en ese sentido, cuando proponemos propuestas para defenderlas en el Parlamento Europeo, también estamos hablando de propuestas para nuestros jóvenes de Lorca. Y en ese sentido el PSOE es consciente, es conocedor, como demostramos mientras gobernamos el Ayuntamiento de Lorca y como seguro volveremos a demostrar cuando volvamos a gobernar el Ayuntamiento de Lorca, que la Unión Europea tiene que dar respuesta a los problemas que tiene la juventud, y entre los muchos que tiene es el acceso a la vivienda. Estamos hablando de que el PSOE va a proponer para los próximos años a nivel del Parlamento Europeo un ambicioso plan europeo de vivienda asequible para garantizar que cada joven que necesita emprender una nueva vida, para un proyecto de vida en común, o para cualquier persona joven e independiente que desea iniciar, como digo, una nueva andadura, tenga facilidades a la hora de acceder a ese bien tan preciado y tan dificultoso como puede ser una vivienda digna, una vivienda asequible. Por supuesto, también vamos a seguir trabajando en las políticas de garantía juvenil europea. Como dato, destacar que ese proyecto ha permitido que 24 millones de jóvenes puedan transitar de manera fácil desde los estudios hacia su primer empleo, como también potenciar la movilidad europea a través del programa de Erasmus. Todo ello entre un conjunto de propuestas destinadas, como digo, a dar solución a las demandas que plantean nuestros jóvenes, y en eso el Partido Socialista, con el aval que le da su experiencia y su trabajo demostrado, estoy convencido que va a poder dar solución a esas cuestiones que preocupan a nuestros jóvenes. Ha hablado anteriormente de infraestructuras y también hay un apartado, lo ha comentado anteriormente, muy importante, su propio nombre lo dice, ¿no? Los fondos Next Generation, o sea, esos fondos que vienen de la Unión Europea y que son tan importantes y que ahora también están en juego para su llegada a España. Efectivamente, y parece mentira que frente a un partido y a un presidente como el PSOE y Pedro Sánchez, que ha defendido esa inversión, que ha conseguido, lo decía al principio, 166.000 millones de euros para fondos que han permitido reindustrializar nuestra economía y generar empleo, pues tengamos a Feijóo en Europa criticando esos fondos europeos, y de hecho que el PP europeo haya sido capaz de votar en contra de la llegada de esos fondos, que han supuesto desde luego un cambio importante. Parece que ese estilo del PP de Feijóo se impregna también en el alcalde actual de Lorca, en el alcalde del Partido Popular, que mucho critica esos fondos europeos, pero que ahora precisamente es lo único que puede presentar en esas ruedas de prensa, dándose o intentando acaparar y abanderar unos proyectos que desde luego hay que recordar por justicia y por reconocimiento, que son gracias en primer lugar a la consecución de esos fondos europeos por parte del Gobierno de España y por supuesto también al liderazgo de nuestro alcalde Diego José Mateo, que fue el que, gracias a esa oficina de captación de fondos europeos, ha permitido traer pues cerca de 25 millones de euros que van a permitir, por ejemplo, renovar la plaza de abastos del barrio de San Cristóbal, levantar una escuela infantil en el barrio de La Viña, mejorar el pavimento de varias calles del casco histórico, o la gran inversión histórica, esos 800 millones de euros que van a permitir mejorar, o no solo mejorar, traer la alta velocidad a Lorca y conectarnos con Europa a través del corredor mediterráneo. Es decir, en términos muy resumidos, cada metro de línea que se electrifica, cada pavimento que se renueva en las calles del casco histórico, o cada ladrillo que se levante para construir la plaza de los curtidores del San Cristóbal o esa escuela infantil, es gracias al Partido Socialista, gracias a la gestión de Pedro Sánchez y también, por supuesto, del alcalde Diego José Mateo. Algo que al PP no le interesa reconocer, pero que desde luego eso es lo que hoy le permite vender al PP, porque es el único proyecto que tiene, y que precisamente frente a eso lo único que puede demostrar es que desde luego no está cumpliendo ninguna de las propuestas con las que se presentó a las pasadas elecciones municipales, como puede ser la rebaja de impuestos, como puede ser la mejora de seguridad o la mejora de la limpieza. Y para finalizar, un mensaje muy rápido, ¿no?, de por qué deben de ir a votar el próximo domingo. Lo decía al principio, nos jugamos mucho el defender el actual modelo de Europa, un modelo social que abandera al Partido Socialista y que va a permitir, desde luego, seguir avanzando en derechos y en oportunidades para todos los lorquinos, para los agricultores, para los ganaderos, para los jóvenes, para, en definitiva, los hombres y las mujeres de nuestro municipio. Por eso es muy importante concentrar el voto de toda la gente progresista en el único partido que es capaz de frenar a la ultraderecha, a Vox, a ese partido que intenta imponer el odio y la crispación y que quiere inyectar y aplicar esa motosierra contra los avances sociales, y también para frenar a una derecha cada vez más conservadora, que ya sabemos que cada vez que gobierna la única receta que aplica es la de la precariedad, es la de los recortes laborales y, en definitiva, la de todas esas medidas que atacan a quienes peor lo tienen, que son las clases medias trabajadoras, en definitiva, la mayoría social de nuestro país. El próximo domingo que no se queden en casa, que vayan a ejercer su derecho al voto, ¿no? Muy importante. Por eso convocamos a todos los vecinos y vecinas de Lorca, a todos los progresistas, a todas las personas también que quieren alejarse de la crispación y del odio, a centrar su voto en el Partido Socialista para seguir exportando esas medidas sociales que permiten avanzar en libertad y en igualdad para todas las personas, para todos los vecinos de Lorca y, en definitiva, de la región de Murcia y de España.
José Ángel Ponce, secretario de Organización del Partido Socialista, muchas gracias por haber estado con nosotros en Comarcal Televisión y por haber puesto aquí encima de la mesa algunas de las propuestas que ustedes llevan para esos comicios del próximo domingo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a ti siempre. Pues todos y cada una de las formaciones políticas, todos y cada uno de los partidos políticos aquí analizados en este bloque de cara a esas elecciones europeas, a esos comicios que se van a desarrollar el próximo 9 de junio en Lorca y en toda Europa.